Bienvenidos a otro emocionante episodio de Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos embarcaremos en un fascinante recorrido por la vida y obra de uno de los más grandes historiadores del Perú, Jorge Basadre Gromán. Para ayudarnos a desentrañar los misterios detrás de este ilustre personaje, me acompaña el distinguido profesor de historia, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Hola, Elena. Es un placer estar aquí y tener la oportunidad de hablar sobre uno de mis héroes históricos, Jorge Basadre Gromán. Para nuestros oyentes que quizás no estén familiarizados con él, ¿podrías comenzar contándonos un poco sobre quién fue Jorge Basadre? Por supuesto. Jorge Basadre Gromán fue un destacado historiador, escritor y político peruano. Nacido el 12 de febrero de 1903 en Tacna y fallecido el 29 de junio de 1980 en Lima. Desde una edad temprana, mostró un profundo interés por la historia y la cultura de su país, lo que lo llevó a dedicar su vida al estudio y la investigación de la historia peruana. ¿Cuáles fueron algunas de las contribuciones más destacadas de Basadre al campo de la historia peruana? Basadre realizó importantes contribuciones al estudio y la investigación de la historia peruana a lo largo de su vida. Es autor de numerosas obras, pero una de las más destacadas es su monumental Historia de la República del Perú, considerada la obra más relevante de la historiografía peruana del siglo XX. En esta obra, Basadre no solo narra los eventos políticos y sociales del país, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre la identidad nacional y las luchas que la han moldeado a lo largo del tiempo. Impresionante. Parece que su legado como historiador es realmente significativo. ¿Pero qué hay de su carrera política y académica? Ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Además de su labor como historiador, Basadre también incursionó en la política y la academia. Ocupó cargos políticos importantes, como el de ministro de Educación, donde dejó una marca indeleble en el sistema educativo peruano. Además, fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua, lo que destacó su influencia en la preservación y promoción del idioma y la literatura del país. ¡Qué carrera tan impresionante! Su legado parece ser muy importante para el Perú. ¿Cómo crees que Basadre ha influido en el estudio y la comprensión de la historia peruana? Su influencia es innegable. Basadre no solo proporcionó un relato detallado y cuidadosamente investigado de la historia peruana, sino que también inspiró a generaciones de historiadores, escritores y líderes a explorar y valorar el pasado de su país. Su enfoque en la importancia de comprender la historia como una herramienta para forjar un futuro más justo y próspero sigue siendo relevante hoy en día. Es increíble cómo una sola persona puede tener un impacto tan significativo en la forma en que entendemos nuestro pasado y nuestro presente. ¿Qué aspectos de la vida y obra de Basadre crees que deberían ser recordados y celebrados? Creo que es importante recordar el compromiso de Basadre con la verdad histórica y su pasión por preservar la memoria colectiva de su país. Además, su capacidad para combinar la erudición académica con un compromiso político y social lo convierte en un modelo a seguir para aquellos que buscan hacer una diferencia en el mundo a través del estudio y la acción. Definitivamente Jorge Basadre Gromán es una figura monumental en la historia peruana, y su legado perdurará por muchas generaciones. Álvaro, quiero agradecerte por unirte a mí hoy para explorar la vida y obra de este increíble hombre. Ha sido un placer, Elena. Gracias por invitarme a ser parte de este viaje a través de la historia. Y a nuestros oyentes, gracias por sintonizar otro episodio de Viaje a través de la historia. Nos vemos la próxima vez.